tener este tiempo de clase. Bueno, creo que limpiar un poco la cámara porque parece que está... Me limpio la cara, por así decirlo, a ver si eso mejora un poco las cosas. Bueno, qué bueno verles, Dios les bendiga. Bueno, queridos, vamos a orar y entramos en nuestro tema de esta noche porque, como han podido observar, hemos querido abordar el máximo posible de los detalles de cada uno de los capítulos que hemos estudiado de Apocalipsis. Ya hoy empezamos la clase anterior en el capítulo 16. Ya vamos a entrar a repasar algo para que todos lo tengamos presente y vamos a orar para que haya entendimiento y claridad en nuestras mentes y corazones. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias por todos y cada uno de mis amados hermanos que están aquí conectados a esta clase. Permite que allí en el lugar donde están, el aire de tu presencia, Padre Celestial, se haga manifiesto, trayendo claridad, paz, reposo, y que nada sea estorbo para comprender estos capítulos tan particulares de Apocalipsis, Señor. Y gracias porque somos esta generación que le ha correspondido vivir estos acontecimientos, ser testigo de estos acontecimientos de estos últimos tiempos, Padre Celestial. Y te damos gracias, pedimos claridad en cada cosa que vamos a estudiar esta noche. Y más allá de saberlo, ayúdanos, Padre Celestial, a estar apercibidos, como lo advertía el Mesías, respecto a no estar desapercibidos, dormidos, ocupados en nuestros asuntos al punto de que no estamos comprendiendo los tiempos que estamos viviendo ni apercibiéndonos espiritual y ministerialmente. Señor, ayúdanos en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a compartir entonces nuestra ventana para abarcar este texto. Ya estuvimos viendo en el capítulo, la clase anterior, ya iniciamos el estudio del capítulo 16, pudimos ver el capítulo 15 y prácticamente más de la mitad del capítulo 16, gracias a que el capítulo 15 es bastante breve. Pero quiero retomar un poquitito el resumen del capítulo 16 de Apocalipsis. Realmente allí en este capítulo podemos encontrar el derramamiento de las 7 copas, que son la última fase de 7 que encontramos. Hay los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y estas copas son la consumación del juicio de Dios sobre la raza humana. Aquí en este breve resumen que aparece ahí en la pantalla podemos observar entonces que al derramar la primera copa se produce una epidemia de úlceras, según lo podemos ver en los versos 1 y 2. Al derramarse la segunda copa, el agua del mar se convierte en sangre como de cadáver. Tras el derramarse la tercera copa, se convierten en sangre las aguas de los ríos y de las fuentes, lo cual provoca 2 doxologías que ya estudiamos. Al derramarse la cuarta copa, el sol recibe el poder de abrazar a los hombres, pero ellos continúan impenitentes, maldiciendo a Dios. Cuando se derrama la quinta copa y el mundo entero queda sumido en tinieblas, lejos de arrepentirse, también los hombres continúan maldiciendo a Dios. Hasta ahí es donde pudimos estudiar. Y luego viene lo que es el derramamiento de la sexta copa, que lo veremos ahora, y se seca el río Éufrates para dar paso a los invasores que vienen del lejano oriente. Y viene la última, que es hasta el final del capítulo, al derramarse la séptima copa, el cataclismo es monumental, después de la voz de Dios mismo anunciar que su ira se va a consumar. Como pueden ver aquí en esta pantalla tenemos ese resumen y sus respectivas porciones. Primera copa, verso 1 al 2, segunda, el verso 3, tercera, el verso 4 al 7, cuarta, el 8 al 9, quinta, en el 10 y 11, sexta, del 12 al 16 y la última del 17 al 20. Ya estuvimos viendo varias de estas copas, por lo menos hasta los versículos 10 y 11, que es el quinto ángel. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre esta copa, que es la de los versículos
12 al 16, que es la sexta copa. Voy a leer en esta versión, la versión nueva traducción, en nueva versión internacional, dice: el sexto ángel derramó su copa, es lo que está sombreado en color azul, si lo pueden ver así. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar así el camino a los reyes que vienen del oriente. Luego vi tres espíritus malignos, inmundos, que parecían ranas. Salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Son espíritus demoníacos que realizan señales, milagros y se dirigen hacia los reyes del mundo entero a fin de reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bien, ahí está. Tenemos el sexto sello y todo lo que allí se ve que es el derramamiento de la sexta copa y qué fenómenos se dan. Vamos a observar entonces algunos de los comentarios que hay en torno a esta copa que se derrama. Le toca el turno al río Éufrates, aquí en la sexta copa, llamado allí también el Gran Río, tal como aparece también en Génesis 15:18, donde dicen aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, es decir, el río Éufrates. Esos son los límites de la tierra prometida por Dios a Abraham. En Deuteronomio 1:7 dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabat y el monte de los valles en el Negev, junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río de Éufrates. Nota cómo en el Antiguo Testamento encontramos estos límites establecidos por Dios, definiendo, tomando como referencia el río Éufrates, perdón, como la frontera oriental de los límites asignados por Dios o prometidos por Dios a Abraham, incluso a Josué. En el 1:4 dice: desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y la verdad que en toda la historia de Israel, este territorio, la mayor extensión que ha podido alcanzar el pueblo de Israel allí en la tierra, en el Medio Oriente, ha sido la que el rey David y el rey Salomón pudieron tener. Pero de ahí para acá no ha sido esa la extensión de la tierra que Israel ha podido llegar. Por lo tanto, sigue siendo una promesa de Dios para el pueblo de Israel. Su importancia estriba más que en su caudal de agua, en ser como la frontera oriental del territorio que Dios había prometido al pueblo de Israel. Aunque su nombre no se menciona, por ejemplo, en Isaías 11:15, donde dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Es decir, una profecía en Isaías 11:15, donde habla de que este río, si bien no se menciona el nombre, se refiere al río Éufrates. Y cuando dice hará que pasen por él con sandalias, hace referencia a que pasará en seco, porque implicará que se seque. Y en Zacarías 10:11 dice: y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y tenemos entonces otra profecía que insinúa el secamiento de un río, aunque en estos dos pasajes no hace referencia a su nombre. La predicción que se halla en dichos lugares es la misma que aquí. En tiempos de Juan, el Éufrates era también la frontera natural entre el Imperio Romano y las tribus indómitas de Oriente. Sería más justo decir y considerar que todo el pasaje del capítulo 16, donde está el sello, el sexto sello, como una alianza de los reyes de la tierra con la bestia para tomar parte de la lucha definitiva contra la obra de Cristo, porque la profecía implica que el río Éufrates se secará, pero no se secará porque sí simplemente, sino porque hay una intención al permitir que se seque, y es que se borran,
se desaparece la frontera entre las culturas de Oriente y dan paso para poder llegar hasta Israel, particularmente hacia Jerusalén. Entonces, no hay en efecto ninguna razón para considerar que este pasaje de otra manera que como una profecía de lo que los gobiernos del lejano oriente, en especial según algunos comentaristas chinas, van a llevar a cabo antes de la batalla de Armagedón. Habrá una organización de ejércitos, una alianza de varios ejércitos que vendrán hacia Israel y para poder atravesar sin ningún obstáculo el río Éufrates debe secarse, que es lo que corresponde allá. El río Éufrates es llamado también el río grande del Éufrates. Su prominencia especial se debe a dos causas principales. Primero, ser el límite del antiguo imperio romano, como lo vimos ahora, y ser también el límite oriental de la tierra del Dios que Dios prometió a Abraham, que fue lo que leímos hace un rato en el verso en Génesis 15:18. En estos lugares, dicho río es llamado también el río grande. También hemos de repetir que Isaías 15:11 y Zacarías predicen el futuro evento que aquí comentamos, pero sin mencionar el nombre del río. Así que tenemos que tanto en Isaías como en Zacarías se menciona la profecía que Juan está mencionando acá. Ahora, si analizamos la realidad del tiempo histórico, hay ciertos sectores donde el río Éufrates ha venido sufriendo un considerable descenso en su caudal. Esto es interesante porque esto nos ayuda a entender cuán cerca está todavía el cumplimiento de esta profecía. Ahora el pasaje también que acabamos de leer de este sexto sello habla de tres espíritus inmundos como sapos, como ranas. Tanto la rana como el sapo son batracios y el vocablo griego es en efecto batracoi. Para los hebreos, todo animal acuático que no tuviese escamas es inmundo. Eso es lo que dice en Levíticos 11:1, a 11:10, perdón. La identificación de estos espíritus inmundos es sumamente fácil con el texto sagrado a la vista, lo que acabamos de ver aquí en el verso 14, por ejemplo, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es lo que dice el verso 14. No son otra cosa que demonios que han de tomar posesión de los líderes de las naciones, quienes por medio de una propaganda seductora y satánicamente organizada, hipnotizan a sus respectivos pueblos para lanzarlos contra el pueblo de Dios. Así que vemos que en esta profecía hay dos componentes, un componente geográfico que tiene que ver con el secamiento del río Éufrates y un componente político y espiritual. El componente espiritual tiene que ver con estos espíritus inmundos que salen de tres fuentes. Menciona a la bestia, menciona al profeta, menciona al anticristo, al falso profeta y al anticristo, y dan a entender, el texto da a entender que estos espíritus, aunque las semejanzas de sapos, realmente son el poder disuasivo que tienen estos tres personajes para engañar a los reyes de las naciones de manera que se confabulen para hacer lo que ha presupuestado, lo que ha planeado, y digo planeado el anticristo, porque bueno, esto está profetizado, así que antes que el anticristo lo planee, Dios ya lo ha previsto a través de la palabra de lo que estamos estudiando. En la segunda parte del verso 14 dice expresamente que estos espíritus inmundos salidos de las bocas de Satanás, del anticristo y del falso profeta hacen señales, ¿sí? Es decir, portentos que sobrepasan las fuerzas naturales del hombre y por tanto aparecen con milagros a los sentidos alucinados y a las mentes hipnotizadas de las masas impías. Con estos milagros o pseudomilagros que parecen confirmar la verdad y el pragmatismo del sistema diabólico, será fácil persuadir a los líderes de los gobiernos del mundo
para que unan sus fuerzas y se dispongan a dar el golpe de gracia, así pensarán ellos, al pueblo de Dios. Pero el texto sagrado no dice que se van a reunir para la batalla de su gran día, sino del gran día del Dios Todopoderoso. Fíjate que el centro o la atención respecto a esta batalla, donde se van a reunir estas fuerzas convocadas por estos tres personajes, Satanás, el anticristo y el falso profeta, a través de estos espíritus mentirosos, seductores y engañadores. Ahora, en nuestro tiempo podemos ver cómo se levantan líderes muy elocuentes con una labia seductora que engaña a las naciones. Así que podemos ver en ellos un ejemplo de cómo hará también hacia el final de esta semana 70 de Daniel este impacto a través del engaño. Pero aunque ellos, entre comillas, parecen ser los protagonistas de la escena, lo que va a suceder es que viene el gran día del Dios Todopoderoso. Para estos personajes, Satanás, el anticristo y el falso profeta, será simplemente el cumplimiento de sus intenciones para la batalla. Pero, sin embargo, la perspectiva divina es que este es el gran día, no el gran día de la bestia, no el gran día de Satanás o del falso profeta, sino el gran día del Dios Todopoderoso, el día del fin en cuanto se refiere a este juicio. Y esta batalla es sin duda el preludio, el anticipo de la gran batalla en cuyo clima se producirá la segunda venida del Mesías. Al final de la gran tribulación, cuando el imperio del anticristo comenzará a desintegrarse rápidamente para de nuevo juntarse también rápidamente a fin de combatir contra Jesucristo y sus ejércitos cuando su gloria comience a manifestarse desde los cielos en el día de Jehová. Es lo que dice Zacarías, el capítulo 14, versos 1 al 3. Voy a abrirlo acá en esta Zacarías 14, donde dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí está la profecía que hace referencia precisamente a lo que Juan está escribiendo aquí en este pasaje, de acuerdo a lo que le está revelando el Señor. Así que al final del verso 14 que estamos estudiando, hace significativo el hecho de que interviene la omnipotencia de Dios. Esta para los hombres simplemente están cumpliendo sus planes, pero curiosamente lo que se está cumpliendo es el programa profético de Dios para las naciones, para Israel, en este contenido del capítulo que estamos estudiando. En el verso 15 de este mismo texto, donde se lee: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estamos en el verso 15 de Apocalipsis, ¿sí? En esta versión, en nueva versión internacional, dice: mirad que vengo como un ladrón. Feliz aquel que esté velando y guarde justo junto a sí sus ropas, para que no tenga que salir desnudo y se vea expuesto a la pública vergüenza. Y esto llama la atención porque un comentarista, Bartina particularmente, hace una referencia sobre este caso donde dice: el soldado que está en campaña frente a un ejército enemigo acampado y expectante, lleva puestas continuamente las armas y está en una situación de alerta continua. Si se descuida, brevemente caerá de improviso sobre él los adversarios y le vencerán. Si consigue escapar, pues será a costa del ridículo más pronunciado en sus virtudes militares. Según la Mishá,
el capitán, la Misná, perdón, según la Misná, el capitán del templo en Jerusalén rondaba de noche su recinto, y si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le despojaba de sus ropas, las cuales eran quemadas, y él era despedido desnudo en su confusión. Entonces, esta costumbre que se tiene de la guardia del templo es la que seguramente se está tomando como referencia aquí en el verso 15 como ladrón, es decir, no va a haber un aviso previo, no se les llamará, y que el que esté velando y guardaré junto a sí sus ropas para que no tenga que salir desnudo y se vea expuesto a pública vergüenza. Muy probablemente está vinculada con esta característica cultural de aquel tiempo. En el verso 16, recuerda que estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis, dice, por ejemplo, los reunió en el lugar que se llamaba en hebreo Armagedón, ¿sí? En la Reina Valera dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto, al respecto, dice que aunque el valle mide 20 kilómetros por 28 kilómetros, no es un valle, bueno, es un valle considerablemente extenso en cuanto a la mm, a la distancia de 20, de 21 kilómetros de ancho y 28 de largo. Creo que inclusive me parece aquí que es más grande que la tierra de Gaza, pero ahí no cabrían todos los ejércitos. Pero lo que se indica en el texto es que será el área central de conflicto bélico. En el versículo 20 del capítulo 14 de Apocalipsis, donde dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Si los recuerdan, cuando estudiamos ese capítulo, esto nos daba unos 300 kilómetros, y al tiempo de la segunda venida, parte de los ejércitos estarán en Jerusalén, así que no solamente abarca el Valle de Megiddo o lo que se llama el Armagedón, sino que también este conflicto tendrá también epicentro en Jerusalén. El detalle más importante del verso 16, el cual dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que es el que estamos viendo, es el sujeto implícito en el verbo reunió, que no es otro que el Dios Todopoderoso fue el que los reunió, según el versículo 14, donde dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, como ya dijimos anteriormente, si bien ellos piensan que están organizando esta batalla para poder eliminar al pueblo judío, a eliminar definitivamente a Jerusalén, bueno, Dios es el que está cumpliendo su palabra profética, porque aunque los hombres tomen decisiones que al parecer pueden tomar según el poder que les ha asignado, no se salen de la soberanía divina en el cumplimiento de su voluntad. Así que en este versículo 14 sirve de antecedente gramatical, siendo que el versículo 15, donde dice, por ejemplo, donde dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces hay una admonición parentética del Señor Jesucristo. Es decir, esto muestra una vez más que aun cuando los hombres piensen que son ellos los que tienen la iniciativa en el desarrollo de los acontecimientos de la historia, no son otra cosa que instrumentos de las manos de Dios para el cumplimiento de los propósitos divinos, meros peones de ajedrez en las manos del gran gobernador del universo. Así que podemos ver eso que abarca lo que es la sexta copa que se derrama. Ahora viene la séptima copa. En la nueva versión internacional dice así, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y salió del santuario una potente voz que decía, hecho está. Luego se produjeron relámpagos, estruendos, truenos y un espantoso terremoto. No había ocurrido nunca un terremoto como aquel desde que el hombre existe sobre la tierra. Mira esta declaración tan fuerte. Tan tremendo era el sismo
la gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones se derrumbaron. Dios hizo memoria de Babilonia la grande y le dio a beber de la copa llena de vino de la furia de su cólera. Todas las islas huyeron y desaparecieron de la vista de las montañas. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo del tamaño de un talento cada uno, y los hombres maldecían a Dios por causa de la plaga del granizo, pues la plaga era terrible en extremo. Ahí tenemos entonces el derramamiento de la séptima copa y de ello vamos a observar algunas cosas. Fíjate que no se derrama en la atmósfera, en el aire, en el sentido de atmósfera, sino muy seguramente, comenta un comentarista, valga la redundancia aquí, Wadsworth, que este término del aire, que la copa fue derramada sobre el aire, puede en un sentido interpretarse no propiamente sobre la atmósfera, sino como aparece en Efesios 2:16, perdón, me devuelvo, como aparece en Efesios 2:2, perdón, donde dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. Este comentarista hace referencia a que esta copa vino siendo derramada sobre la región donde se mueven estas potestades. Ahora, cuando vemos que se derrama esta copa sobre el aire y vemos el resultado final que desciende granizo sobre los hombres, hay un fenómeno que podría también interpretarse como un fenómeno meteorológico que da como resultado la formación de estas grandes rocas de granizo que caen sobre la humanidad. En el verso 17, la segunda parte, donde dice, salió del santuario una potente voz, como en los otros lugares es la voz de Dios. Lo que Dios dice ahora está expresado en el original en una sola palabra, que en griego es gergoinu, que significa ha sido hecho. El verbo está en pretérito perfecto. La frase equivale a un se acabó, es decir, este es el final, este es el último. Recuerda que estamos ahora en la séptima copa, que es el último acto del juicio divino, que recuerdan que está en tres fases: los sellos, las trompetas y la copa. Y cuando se ha derramado la última copa, viene esta declaración: se acabó, ha sido hecho, este es lo último. Hasta aquí llega en la ejecución de este juicio. En efecto, los resultados catastróficos que son efecto de la séptima copa son finales. Como puede verse por el versículo 19, se resume lo que se nos va a declarar en detalle de los versículos 17 y 18. Por otro lado, en el verso 19, la segunda parte dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz de vino del ardor de su ira. Entonces la frase que dice la copa de vino del furor de su ira, de la ira de Dios, junto con conocidos fenómenos que anuncian una extraordinaria visitación de Dios, como rayos, relámpagos, truenos. Y aquí tenemos otros eventos especiales. Por ejemplo, el terremoto producido en esta ocasión será el mayor de la historia de la humanidad. Es lo que insinúa el pasaje que ya pudimos ver. Así, cuando dice un terremoto grande, cual no hubo jamás desde que el hombre ha estado sobre la tierra. Y como podemos observar, parece ser el peor de los terremotos de toda la historia. Hemos tenido terremotos terribles que han inclusive destruido, desintegrado ciudades enteras, pero este parece ser un terremoto de una magnitud todavía mayor, posiblemente supere cualquiera de las escalas de medición de movimientos telúricos. Grande ha de ser el terremoto cuando va acompañado
de la convulsión de todo el planeta. Los autores, en esta expresión de la gran ciudad se dividió en tres, los autores se muestran perplejos sobre la identidad de este versículo, de la gran ciudad. Para algunos comentaristas como Bartina, se muestra seguro de que esa ciudad se refiere a Roma, la Gran Babilonia, en sentido espiritual, claro, pues no hay evidencia de que la antigua Babilonia vaya a ser reedificada. La ciudad de Babilonia, bueno, era el imperio babilónico, sí, vaya a ser reedificada. El contexto del verso 19 que ya leímos a la luz del capítulo 17 y 18 apunta claramente a Roma, a la cual Dios va a dar su merecido. Otros autores, como por ejemplo Walworth y Davidson, opinan que es Jerusalén. Pero los cambios topográficos que allí se efectuarán no significan que la ciudad misma vaya a ser dividida, máxime cuando va a ser el centro del reino milenario. Otros, en fin, como Bruce Morris, opinan que esta ciudad es como una especie de símbolo de la ciudad mundial. Es el caso de Bruce que opina esto y que representa al hombre civilizado, el hombre en una comunidad organizada, pero un hombre que planea sus asuntos aparte de Dios, algo así como sucedió con la Torre de Babel. Las ciudades de las naciones se derrumbaron, es lo que dice la segunda parte del verso 19. Y las conjeturas más probables es que se trata de respectivas capitales de las naciones que están bajo el dominio del imperio del anticristo. Mención especial hace de Babilonia la Grande en la parte C del versículo 19, ya que es la capital del imperio del anticristo, cuya caída veremos en detalle a partir del capítulo 17 y 18, que no nos abarca todavía porque estamos en el 16. Cuando el texto dice y toda isla, perdón, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, este versículo podría ser el anticipo de lo que sucede más adelante en el verso 21, el capítulo 1 del verso, perdón, el capítulo 21 del verso 1, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existían más. Aunque también podría indicar la magnitud del terremoto mencionado en el verso 10, en el versículo 18 que ya vimos, y el elemento ocasiona grandes cambios topográficos o al menos contribuye grandemente a ellos. Por ejemplo, Bartina dice, para indicar la inconsistencia de algunas cosas o personas, la fuerza de un castigo o la gravedad de una situación, son corrientes en la Biblia las frases alguien no fue hallado en su lugar o las islas se removieron. Aquí tenemos varios pasajes como el Salmos 46:4 que dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. En Ezequiel 26:18 dice, ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Por ejemplo, también en Ezequiel 38:20 dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y así sucesivamente podemos ver la implicación de esta frase que se usa respecto a la forma como será conmovida la tierra por esta fuerza del castigo que se ejerce en este juicio. En la plaga del sexto sello las islas se mueven. Aquí menciona, huyen, los montes desaparecen. Algunos comentaristas hacen referencia que va a haber una modificación en la morfología del planeta en cuanto a islas y montañas como resultado de aquel gran terremoto. En el verso 21, así que es el último versículo de ya este capítulo, donde dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Menciona la caída de un granizo de peso como de un talento. El talento representa aquí el peso de 100 libras, es decir, de unos 45 kilos, algo enorme. Esto nos recuerda la plaga de granizo que sufrió también Egipto en una de estas plagas y también en Bejarón,
que está descrito en Josué 10:11. Aun cuando bien podría tratarse de una hipérbole, al indicar el mayor peso de una persona de fuerza normal puede llevar, no puede descartarse el sentido estrictamente literal que se puede dar como resultado de esta plaga. Porque en los casos que se mencionan de Egipto y de Ben-Jorón, perdón, esos granizos fueron literales. Así que también hace referencia en el Apocalipsis de que parte de lo que ya Dios había hecho en juicios anteriores con naciones como Egipto y otras naciones también se puede volver a dar. Al final de este mismo versículo, el verso 21 nos ofrece un triste final del capítulo 16, así cierra el capítulo 16, donde dice, en lugar de arrepentirse ante esta demostración excepcional y por supuesto sobrenatural de la majestad de la ira de Dios, los hombres que hacen odian y maldicen a Dios. Están maduros para la ruina. Y ahí termina entonces el capítulo 16, como podemos ver, ya se cumplen las 7 copas de este juicio de Dios, para luego entrar al capítulo 17. Y el capítulo 17 parece ser un capítulo que nos va a hablar de la Babilonia, de la Gran Babilonia, con la expresión la Gran Ramera. Ya lo vamos a ver. Porque nos está dividido en 2 partes que abarcan los primeros 7 versículos, habla de la descripción de esta Babilonia, la gran ramera, pero en los últimos versículos, desde el 8 al 18, la interpretación de quién es esta gran ramera que se le indica a Juan estas características. Entonces, el texto dice así, voy a abrirlo acá. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Hasta ahí viene lo que es la visión que tiene Juan respecto a esto. Pero antes de comenzar este comentario, es necesario recordar a los lectores los sucesos referidos en el capítulo 4 y los capítulos 4 al 18 del Apocalipsis no guardan orden cronológico. Y lo que vamos a ver en este capítulo parece darse en otro particular tiempo diferente al de este juicio de las copas. Por eso lo que se describe en los capítulos 17 y 18 antecede en su mayor parte a los efectos llevados a cabo por las 7 copas y de la ira de Dios. Es decir, son acontecimientos un poco que preceden al derramamiento de las copas. Como también hemos apuntado a otros lugares, la ciudad que tenemos a la vista en los capítulos 17 y 18 es sin duda Roma, como centro gobernativo, tanto político como militar y económico del imperio del anticristo, así como en el capítulo 17, centro religioso de la iglesia apóstata. El presente capítulo es muy difícil y no se puede dogmatizar sobre algunos detalles, pero la explicación que el ángel nos da en los versículos 8 al 18 ayuda enormemente a entender lo que el texto sagrado nos dice en estos versículos. Entonces, antes que nada, vamos a entrar, esto que está en azul es lo que ya leímos, para ahorrar tiempo no lo vamos a volver a leer, pero entonces vamos a abordar varios aspectos, ¿ok? Fíjate que no se llama la adúltera, ¿sí? No dice Babilonia la adúltera, dice
Babilonia, la madre de las prostitutas. Entonces, el enfoque aquí no es de adúltera porque no representa al verdadero pueblo de Dios. Israel en el Antiguo Testamento ha sido tipificado como una mujer adúltera, como pasa en el caso del libro de Oseas, ¿sí? Ah, porque ha sido infiel a Dios y en ese campo es una mujer adúltera, pero adúltero no es lo mismo que ramera, no es lo mismo que prostituta. Así que la referencia a esta mujer no es a que tenga una práctica de adulterio, sino que tiene una práctica de prostitución. Aunque esto hace referencia aparentemente al tema sexual, no está la connotación no es sexual. La connotación particularmente es la forma como seduce. La prostituta aborda al hombre débil, lo seduce, le muestra sus virtudes, se viste de manera insinuante y lo seduce. Y esta es la particularidad del tema de la prostitución. La mujer adúltera no tiene esto como una práctica continua. Entonces se separan estos dos conceptos. El simbolismo del adulterio espiritual no se usa de ordinario con respecto a las naciones paganas que no conocen a Dios, sino siempre acerca del pueblo que lleva extraordinariamente el nombre de Dios, mientras en realidad está adornando y sirviendo a otros dioses, que es el caso del adulterio espiritual. Por consiguiente, se trata aquí de contubernio de la iglesia o una representación de la iglesia apóstata por los poderes políticos de todos los tiempos, pero en especial del final de los tiempos. Entonces, se trata, no es una mujer en términos literales, sino se trata de una figura religiosa, ya vamos a ver en más detalles por su forma de vestir y todo. Está sentada sobre la bestia de color escarlata, es decir, sostenida y apoyada en el propio anticristo, al par que ella misma durante la primera parte de la gran tribulación dirige y controla hasta cierto punto al anticristo, así como un jinete dirige o espolea o frena su cabalgadura. Nota que en la descripción de la mujer es que está sentada sobre esta bestia de color de escarlata. Y ya vimos por capítulos anteriores que la bestia de color de escarlata hace referencia al anticristo, ¿sí? Y ella está sentada sobre él, parece que ella le seduce también de alguna manera, a él se rinde a ella, pero vamos a ver más adelante el desenlace de esa relación entre esta ramera, ¿sí? Y la bestia. Pero una cosa de destacar, si es importante, que estamos hablando de de esta ramera como la consolidación de una unidad religiosa. En clases anteriores estuvimos hablando de que una de las cosas que se va a contemplar para el gobierno del anticristo es una organización unificada a nivel político, una organización unificada a nivel económico, donde habrá una sola moneda, donde probablemente haya un solo partido, donde por la seducción del anticristo y todas estas cosas se unen las fuerzas políticamente, pero también habrá una sola religión, que es la que está representada aquí en esta mujer ramera, que tiene que ver con una mujer, una religión o una doctrina que seduce y llega a consolidar en una especie de unidad muy extraña a religiones que son antagónicas, como podría ser entre los judíos, los musulmanes, los que creen de una manera pseudo secular en el cristianismo, ¿sí? Que dicen ser cristianos, pero porque hay una especie de tradiciones religiosas de trasfondo aparentemente cristiano, pero que tienen otro trasfondo que veremos más adelante, y otras culturas y otro tipo de religiones, y logra una especie de sincretismo con todo eso para tener una unidad. No es raro que en nuestro tiempo aquellas cosas donde hay mucha diversidad puedan ser convocadas para que haya una especie de unidad. Antes aún en el ámbito político, cuando había una especie de unidad, poco a poco se fue fraccionando y hay una diversidad en aspectos políticos. Pero lo que va a lograr el anticristo es que todas esas diversidades pueden ser conjugadas tanto en términos políticos como en términos económicos, en términos religiosos, en una gran
unidad que va a estar bajo su propio gobierno. La copa está llena de las abominaciones, dice el texto en el verso 4. El brebaje de esta mujer ofrece, el brebaje que esta mujer ofrece a los poderes políticos de las naciones y a sus pueblos respectivos es una mezcla de religión e idolatría, de símbolos espirituales y ritos paganos, de cátedra pontificia y de tribuna sociopolítica, el evangelio y la filosofía humanista. Hay una preocupación y justamente lo estuve escuchando hoy porque en Rueda parece que hay un proyecto que pretende involucrar a lo que son la brujería, la santería, a la hechicería como religiones, involucrarlas como religiones. Hay este proyecto aquí en Colombia. Y fíjate cómo este espíritu del que se está hablando de la gran ramera tiene esta pretensión en tratar de unificar cosas que son irreconciliables, pretender que este tipo de corrientes sean consideradas como religión, con sus adeptos, con sus rituales y todas las cosas, pues hay un proyecto de ley caminando en esto, así que bueno, no es extraño para nosotros ver este texto. Así que el brebaje que esta mujer ofrece a los poderes políticos de las naciones y sus pueblos respectivos es una mezcla de religión, idolatría, símbolos espirituales, ritos paganos, de cátedra pontifical y de tribuna sociopolítica, de evangelio y filosofía humanista. Es un sincretismo impresionante bajo el pretexto de que logramos unidad entre las naciones, donde la diversidad puede consolidarse en una sola unidad. El misterio está en que si el epíteto Babilonia la Grande no representa políticamente una nación o una ciudad, sino una organización religiosa que corresponde en este sentido a lo que la Babilonia histórica era en el sentido religioso. En Génesis capítulo 10, por ejemplo, allí se habla de los descendientes de los hijos de Noé, marca ya con Nimrod, ¿sí?, el comienzo de la perversidad político-religiosa de la fundación de Babel, que es en el nombre hebreo Babilonia. Babel es el nombre hebreo de Babilonia. Y en el verso 10 de Génesis 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Canel en la tierra de Sinal. Y aquí tenemos entonces mencionado estos personajes donde 3000 años antes de Cristo había ya ciertos indicios, como por ejemplo torres escalonadas de ladrillos y de adobe secados al sol y unidos con amalgamas cerca de Ur. Y bueno, esto en términos arqueológicos ha sido descubierto confirmando la veracidad bíblica, ¿no? Babel fue un alarde de orgullo y rebeldía contra Dios, como se ve por la rebelión narrada en el capítulo 11 de Génesis, que no tiempo para leerlo, y Dios al confundir las lenguas la llamó Babel, es decir, confusión. Así que esto de la gran ramera, la Babilonia, la gran ramera, tiene una fuerte relación con un espíritu de confusión que atraerá a las personas a ser subyugadas desde el campo político, religioso y económico, manipulando las mentes de las personas para obtener este tipo de unidad. Su historia, estamos hablando del trasfondo de lo que es la Babilonia, su historia, su historia ha sido descifrada en miles de tablillas cuneiformes. En dichos materiales se nos dice de la mujer de Nimrod, es decir, jefa de la suma sacerdotisa de la religión mistérica, llena de arcanos o secretos religiosos, por tanto sagrados, que formaban parte del culto de los ídolos. Según la leyenda, concibió y dio a luz milagrosamente un hijo llamado Tamnus, al que tuvieron por salvador de Babilonia, un falso Mesías. Así surgieron las estatuas de Semiramis con el niño Tammuz en sus brazos. Surgió también una casta sacerdotal,
agua sagrada o agua bendita para rociar y una especie de orden religiosa de vírgenes dedicadas a la prostitución sagrada, parecido a los ritos satánicos. Luego se dice de que Tammuz fue muerto por una fiera y fue resucitado en anticipación satánica de Jesucristo, donde mujeres israelitas están endechando a Tammuz, que es aquí en Ezequiel 8:14. Lo voy a leer y dice: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Fíjate que si bien tiene un trasfondo histórico de Babilonia, perdón, tiene mucho descrito dentro de las escrituras. En Jeremías capítulo 7, verso 18 dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar a ira. Y esto era la condición también en que Jeremías profetizó respecto a Israel por este tipo de infidelidad. Entonces se habla allí en el texto de tortas a la reina del cielo. También en Jeremías dicen que ofrecieron incienso a la reina del cielo. No hace falta andar muy lejos para ver sorprendentes semejanzas en el culto católico romano de María, la Madre de Jesús, etcétera, como podemos ver allí un reflejo. Sin embargo, cuando se habla de Babilonia la Grande, muchos comentaristas no concuerdan en pensar que sea particularmente la Iglesia Católica Romana, aunque puede esto ser los cimientos para este tipo de unidad religiosa a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, porque obviamente la fe católica no está extendida propiamente, o todos los pueblos no son particularmente católicos. Los sacerdotes de Babilonia llevaban coronas en forma de cabeza de pez, como las de los obispos, en reconocimiento a Dagón, el dios pez, y llevaban sobre esa especie de mitra el título de guardián del puente. Y en la mitra de los sumos pontífices y pontífices máximos, que es sumo pontífice. Babilonia estaba sentada sobre Sinar, pero esta Babilonia de los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis está sentada sobre 7 montes. Fíjate que hay una diferencia en la ubicación geográfica de Babilonia, lo que da a entender claramente que no se trata de la misma Babilonia en términos políticos y geográficos, sino en el espíritu que se mueve detrás de ella. Entonces, ahí hay esa claridad. Hasta ahí está la descripción de lo que es la Babilonia. Y ahí vamos a dejarlo porque el tiempo se nos ha ido, para que en la próxima clase veamos desde el verso 8 hasta el verso 18, donde ya hay más detalles que se le revelan a Juan acerca de quién es esta prostituta o esta gran ramera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, vamos a orar y así cerramos nuestro espacio. Vamos a dejar de compartir acá. Y así concluimos nuestra clase de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por lo que hemos podido estudiar hoy acerca de estas copas, las